Saludos compañeros desde Loja. Hoy estamos reunidos en el Grupo Azul. Queremos explicarles algunas de las herramientas fundamentales que hemos creído pertinente, que son importantes dentro de nuestro proyecto. Tenemos el cronograma, la matriz de riesgo y la matriz de adquisiciones. Hoy estamos con Juan Carlos, Olmedo, Marixa y Roby Quesada. Saludos desde Loja. Una de las restricciones más importantes de los proyectos tiene que ver con el tiempo. Los proyectos tienen un inicio y tienen un final, por eso es muy importante determinar un cronograma que justamente nos mida el tiempo que va a demorar el proyecto. El cronograma se define básicamente como una secuencia lógica de actividades o como pasos a seguir dentro del proyecto como tal. Para elaborar el cronograma requerimos algunas herramientas. Por ejemplo, la herramienta básica para el cronograma es la EDT, la estructura desglosada del trabajo, que nos va a permitir identificar paquetes de trabajo y entregables también. Por un lado, también tenemos que tomar en cuenta ciertas restricciones que tenemos. Por ejemplo, restricciones de tiempo, que tienen que ver con plazos que establece el proyecto o el financiador en algunos casos, o también la disponibilidad de recursos, también que tiene que ver con el financiador. También tenemos algunas dependencias de las cuales tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, dependencias obligatorias, o sea, tiene que prácticamente una secuencia ir hacia la otra. La otra es una dependencia discrecional, que tiene que ver con algunas actividades que las podemos hacer sin necesidad de que se crucen, podemos hacerla de forma paralela y lógicamente hay algunas dependencias que tienen que ver con la parte externa, algunas dependencias de las cuales no podemos tomar en consideración y no están a nuestro alcance, ¿sí? Para la elaboración justamente de la duración de las actividades hay varias técnicas. La una es, por ejemplo, tomar en cuenta los juicios de expertos, que nos puede determinar el tiempo que puede determinarse una actividad. La otra puede ser la análoga, que quiere decir justamente la experiencia previa que tenemos como organización en cuanto a la elaboración de proyectos y las actividades. También hay otras fórmulas, por ejemplo, como la de 3 valores, en donde más o menos uno calcula la duración tanto optimista como posible y la pesimista y hace una fórmula para poder llegar a eso. En cuanto a la elaboración mismo del programa, como decíamos, tenemos justamente un inicio y un final. Y dentro de eso podemos ir ubicando cada una de las actividades de acuerdo a cada uno de los componentes del proyecto y cada factor. Entonces simplemente ubicamos cada una de las actividades con su nombre y lógicamente con el espacio de tiempo que se requiere, ¿sí? Y vamos haciendo el diagrama que nos va a llevar desde el inicio hacia el final. Pueden ser, por ejemplo, actividades secuenciales. Se realiza una actividad y hay que realizar esta actividad para pasar a la siguiente actividad, ¿sí? Pueden ser también actividades que se puedan realizar en forma paralela. Estas dos actividades nos pueden llegar a realizar una actividad. Así vamos a elaborar toda la estructura y toda la secuencia. A su vez también posiblemente una de las actividades de un componente se finaliza esta actividad y nos llevaría hacia otra de las actividades que están previstas. Entonces así hacemos toda la secuencia que tendrían que ver con la duración del proyecto. Por ejemplo, estas dos nos pueden llevar a esta y así sucesivamente hasta llegar justamente a las actividades finales del proyecto. Esto es un poco el esquema de un cronograma. Una parte importante dentro del cronograma también es establecer la ruta crítica. Justamente es la que más tiempo nos va a llevar hasta llegar al final y lógicamente va a ser la ruta en donde menos espacio de acción podemos tener y eso nos puede complicar. Entonces es muy importante. Por ejemplo, esta puede ser la ruta crítica, por poner un ejemplo, ¿no? Ya midiendo los tiempos puede ser esta la ruta crítica y esa es la que siempre va a estar bien marcada para poderla tomar en cuenta. De acuerdo a la explicación de Olmedo sobre el cronograma, el Grupo Azul creemos que es importante hablar sobre las experiencias que hemos tenido en los proyectos que hemos desarrollado hasta la fecha. El cronograma de actividades es una de las herramientas más importantes dentro del proyecto, porque es aquella que determina la secuencia, el tiempo, la distribución de los recursos y la responsabilidad que tiene cada uno de los miembros de la organización. Además, nos ayuda a identificar los momentos, permite
realizar ajustes, alerta, retrasos. Por ende, esta es una de las herramientas más importantes del proyecto. En los últimos tiempos hemos realizado en hojas de cálculo, pero hoy, últimamente con la tecnología, nos ha determinado herramientas principales como el Project, que es una de las herramientas que hemos creído pertinente irlas desarrollando en los posteriores proyectos que tengamos como organizaciones, y las de que el curso nos aportó en este curso que hemos realizado con el banco. En la implementación de los proyectos siempre vamos a encontrar distintos tipos de riesgo que pueden afectar al desarrollo del proyecto. Un riesgo se define básicamente como un evento incierto que puede afectar el cumplimiento de objetivos o de resultados. Hay dos parámetros básicos que uno puede tomar en cuenta y que siempre tenemos que tener en mente: la probabilidad de que ese riesgo se suceda y lógicamente el impacto que ese riesgo pueda tener. Para desarrollar la matriz de riesgos uno requiere algunos insumos previos. La EDT es uno de los insumos principales, a su vez también el cronograma, el presupuesto del proyecto y la matriz de interesados. Dentro de las técnicas ya para elaborar justamente la matriz de riesgos, uno puede utilizar la lluvia de ideas, por ejemplo, en donde los interesados y también los técnicos del proyecto pueden discutir justamente sobre los probables riesgos. También uno puede utilizar la matriz FODA, sobre todo lo que tiene que ver con oportunidades y amenazas. Otra de las técnicas puede ser la técnica Delphi, en donde uno pide la opinión anónima de expertos que conozcan de la temática. También uno puede utilizar también la información histórica que tenga de la implementación de proyectos similares, en donde uno ya haya encontrado distintos tipos de riesgos, ¿sí? A su vez también hay que tener claro que hay distintos tipos de riesgos que pueden afectar distintos elementos del proyecto como tal. Por ejemplo, hay riesgos que pueden afectar los costos del proyecto, hay riesgos que pueden afectar el tiempo de la ejecución del proyecto, hay algunos riesgos que pueden afectar el alcance del proyecto y también hay distintos riesgos técnicos que se pueden suceder. Una de las formas es justamente graficar a través de una matriz de riesgos, en donde uno pone en algunos elementos, por ejemplo, a la EDT, en donde está ubicado el riesgo, la descripción del riesgo como tal, el tipo de riesgo, como les decía, puede ser de tiempo, de presupuesto, la probabilidad. Una de las posibilidades es enumerar esto, y generalmente aquí, en este ejemplo, utilizamos del 1 al 3. El 1 sería que hay poca probabilidad de que suceda y el 3 sería lo más alto. Lo mismo en el impacto que tendría en el proyecto. Sería 1, 3. En este ejemplo hemos puesto que este riesgo tendría la probabilidad de que suceda de 1 y el impacto sería bastante alto. El puntaje sacamos de la multiplicación, en este caso sería de 3. La consecuencia sería, si es que sucede este riesgo, ¿cuál sería la consecuencia para el proyecto? Y otros elementos muy importantes que tenemos acá es el síntoma. O sea, cuando nos damos cuenta de que realmente ese riesgo se está sucediendo. O sea, en qué momento nos damos cuenta de que el riesgo está tomando forma, tomando cuerpo. Y aquí identificamos cuál sería la respuesta que podríamos tomar si este síntoma se presenta, ¿sí? Por un ejemplo concreto, en el caso nuestro del trabajo, hemos encontrado que, por ejemplo, un riesgo que tenemos con frecuencia presente aquí es la presencia del invierno, que puede ser en algunos casos muy fuerte y que puede impedir ciertos niveles de comunicación, por ejemplo. Entonces describimos acá básicamente el invierno. El tipo, aunque suene un poco extraño, pero aquí sería básicamente porque nos afectaría básicamente en el tiempo. Entonces tendría que ver con el tiempo, ¿sí? La probabilidad de que esto suceda, con la experiencia que tenemos a través de los años, le pondríamos un 2. Y el impacto, si es que el invierno se presenta muy fuerte, podría ser incluso de 3. Entonces aquí tendríamos que el puntaje sería 6. ¿Cuál sería la consecuencia? Que tendríamos retrasos en el proyecto. Básicamente, la consecuencia principal serían retrasos en el proyecto, ¿sí? El síntoma sería justamente ya la presencia del invierno. Generalmente cada vez es más incierto cuando se presenta en el invierno, y lógicamente en el momento en que ya encontremos carreteras muy dañadas, por ejemplo en el invierno, ya sería un síntoma de que ese riesgo va a tener consecuencias en el proyecto, ¿sí? ¿Y cuál sería la posible respuesta? ¿Sí? La posible respuesta. Ahí que simplemente podríamos
acomodar el cronograma de trabajo justamente para esperar a que pase el tiempo, ¿sí? O realizar o adelantar actividades que no requieren la movilización. Entonces, eso ponemos en la respuesta, ¿sí? Finalmente, quisiéramos mencionar que dentro de esta matriz no necesariamente podemos poner todo, ¿sí? Y sobre todo esta parte de síntomas, respuestas y todo eso, porque nos llenaríamos de una cantidad de riesgos. Básicamente, trabajaríamos con los puntajes más altos, que serían los que determinen que ese riesgo va a afectar al proyecto. Entonces los ubicaríamos en esta matriz y ubicaríamos el síntoma y la respuesta. A su vez también tenemos que considerar que hay riesgos desconocidos que en algún momento pueden afectar el proyecto y que lamentablemente incluso dentro de la planificación previa no los podemos prever. La matriz de riesgos es una herramienta aplicable para identificar las estrategias frente a posibles impactos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Por ejemplo, en nuestro caso la organización labora en convenio con los GATS. El posible cambio de autoridades seccionales puede ocasionar un alto impacto negativo en nuestro proyecto. Para mitigar el posible impacto como reacción de respuesta inmediata, hemos creído necesario convocar a los candidatos que están terciando la alcaldía de los sectores donde interviene el proyecto, mediante la difusión de los objetivos de nuestro plan o proyecto para evitar futuros contratiempos. Esto evitará que los resultados se vean afectados en el transcurso del cumplimiento de las actividades propuestas. La matriz de adquisiciones es una guía que facilita el proceso de adquisición de bienes o servicios que el proyecto requiera. Para la elaboración de la matriz de adquisiciones se requiere, por un lado, la EDT, el cronograma, pero también conocer normas y regulaciones, normas internas de la propia organización que implementa el proyecto, pero también normas externas, que tienen que ver, por ejemplo, con normas que el financiador imponga a la organización ejecutora del proyecto o normas del país en general sobre la contratación. A su vez, también hay que conocer condiciones de mercado del país o del lugar en donde se va a ejecutar el proyecto, ¿sí? Básicamente, la matriz consta de algunos elementos. Primero está el código de la EDT, el producto o entregable que se requiere, el tipo de adquisiciones, que básicamente sería aquí servicios o bienes, la modalidad de adquisición, y varias posibilidades. Por ejemplo, puede ser una licitación pública, en donde se publica en algún medio de comunicación o a través de una convocatoria abierta para que distintos proveedores puedan proponer sus productos. También puede haber una licitación privada en la cual simplemente se envía a ciertos proveedores específicos lo que uno requiere. También puede ser una comparación de precios. Esto básicamente son con proformas que los distintos proveedores puedan dar. También podría haber una adquisición directa, básicamente una contratación directa en donde ya la organización contrata directamente a algún proveedor específico, o incluso podría haber una administración de la propia organización, si es que la organización cuenta con la posibilidad de entregar esos servicios o bienes. También es importante tener las fechas, tanto de inicio como fin de este proceso, y lógicamente también conocer el presupuesto estimado que se tiene para la adquisición de ese bien o servicio. Dentro de nuestra organización nos ha implementado la matriz de adquisiciones. Esta herramienta nos ayudará a una correcta planificación para las adquisiciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener precios justos y razonables, sin descuidar la calidad del producto, y esto nos permitirá el ganar-ganar.